No sé si la pantalla puede verse. Confirmado, se ve bien, Sí, doctora. ya, ok, gracias. Buenos días con todos. Nuevamente es un gusto estar esta mañana con ustedes. Eh, el tema que quedaba pendiente ya para cerrar este módulo son los procesos de publicación de investigaciones. Igualmente, por favor, a medida de que vamos conversando, pueden abrir el micrófono, hacer las preguntas que ustedes consideran pertinentes o levantar la mano, ¿no? A través del Zoom para poder ir conversando. Entonces, el tiempo que he distribuido es de unos, mejor por acá, ya está, así me ubico. Unos 30 minutos a unos 40 minutos de esta presentación. De ahí considero mejor un video break de unos 15 minutos, que creo la vez pasada no lo tuvimos. Pasamos a la parte de la actividad en la cual ustedes igual de manera aleatoria se pueden reunir para poderla realizar. Y seguimos con la exposición y la conversación con la cual cerramos el tema, ¿no? Muy bien, entonces... primero, comentar que la publicación en general de artículos en una revista biomédica actualmente termina siendo uno de los mecanismos principales que van a utilizar científicos e investigadores para poder dar a conocer los resultados de sus estudios, que no solamente van a permitir la generación o han permitido la generación de nuevo conocimiento, sino también la actualización de justamente los profesionales que vienen para un conocimiento nuevo y así también los avances en medicina, ¿no? Realmente un estudio actualmente no se considera finalizado hasta que no se haya difundido al resto de la comunidad científica, ¿no? Entonces, hay que tener claro que para que la comunicación científica sea efectiva, eficiente, es necesario que no solamente estos estudios se hayan llevado a cabo con un rigor metodológico, sino también que los artículos hayan sido adecuadamente redactados y publicados de una manera correcta, ¿no? Y que permitan que los lectores puedan evaluar la validez de los resultados para llevarlos a una aplicación de su propia práctica, ¿no? Yo creo que esa es una de las partes importantes que tenemos que tener en claro, ¿no? O sea, el haber conducido un estudio de manera correcta, de manera ética y que asimismo la publicación, la redacción y la publicación, que es otro proceso y que entenderíamos es el proceso final, porque es la de la divulgación científica, sea el correcto, el adecuado. En esta comunicación científica nosotros vamos a tener básicamente cuatro autores, o sea, cuatro, digamos, personajes que van a estar ahí involucrados, ¿no? Los autores, los editores de las revistas, los revisores y asimismo los lectores. Entonces, en cuanto a los autores van a ser los responsables, obviamente, de mostrar la originalidad y la veracidad de esta información que se va a presentar, ¿no? Según eh, el Comité Internacional de Editores de Revista, cada autor debe de haber participado en distintas partes del contenido del artículo. Esto de acá, de hecho, lo voy a mencionar con un poquito más de detalle en la parte de la siguiente diapositiva, pero es importante saber, o cada autor tiene que saber que hay actualmente ya, o sea, hay normas establecidas acerca de las autorías y de la participación, ¿no? Para poder participar en la parte de la redacción y la publicación. Los editores, ¿no? Que son los editores deben mantener la línea editorial de la revista, ¿no? Deben de ayudar a publicar estos contenidos y estos estilos y sobre todo tratar de someterlos a un proceso de evaluación por pares, ¿no? Es un punto importante, se realiza una revisión ciega con dos revisores
los cuales deben de ver la aprobación parcial o la aprobación total del trabajo. Eh, o sea, y que va en la parte de revisores, ¿no? Los revisores tienen esta finalidad, sobre todo de tratar de discernir un trabajo de repente de no tener una adecuada calidad científica o de no ser relevante para la información que trata de transmitir la revista, o sea, esa línea que trata de transmitir la revista. Lo cierto es que los editores son los que mantienen la línea, pero los revisores sí, no, obviamente no en todas las revistas, pero sería lo ideal que al momento de recibir el trabajo puedan dar una retroalimentación positiva, así no, así el trabajo no sea aceptado en la revista, que traten de hacer una retroalimentación positiva para la mejora del trabajo presentado. Y probablemente ustedes, que seguramente cuando habrán enviado a alguna revista su trabajo, les debe de haber pasado, ¿no? Hay revistas que de repente se manda hoy día y en 2 días o el día siguiente te pueden decir hasta que no están interesados porque no están interesados en que esa información lleve, lo lleve, digamos, en la revista justamente por el lector, muy probablemente. Y lo otro es justamente los puntos de falla, por decirlos entre comillas, que pueda tener esa investigación. Es importante que de todas maneras puedan haber nuevamente revisores que puedan dar una orientación para mejora en los trabajos, ¿no? Entonces seguramente se deben de haber encontrado con algún revisor en alguna revista que sí ha sido detallado, minucioso en su revisión, que no solamente es, bueno, no se acepta, sino que también hacen sugerencias o realizan sugerencias, ya sea de formato, ya sea de fondo, ¿no? Sobre todo sugerencias positivas en el fondo de la investigación para poder mejorar, ¿no? Y es así como muchos de los investigadores pueden reestructurar de alguna forma ya con una visión o con otra visión ya de mejora, con otro ojo, el trabajo. Los lectores, que son al final nosotros los que vamos a estar involucrados, todos, de hecho, no es simplemente para los lectores, o sea, la finalidad de la comunicación no es simplemente la publicación de un trabajo, sino la mejora de la atención sanitaria mediante la aplicación en la práctica clínica de los resultados y las recomendaciones que de ellos derivan. Claro, esa es la finalidad, ¿no? Que tenemos, que era lo que justamente habíamos comentado al inicio de las publicaciones, ¿no? Entonces, que nosotros podamos tener nuevos conocimientos, una actualización de conocimientos y estos, obviamente, ¿de qué nos sirven? Aplicarlos a la práctica clínica para una mejor atención. También es importante saber cómo es que este comité ha elaborado guías de buenas prácticas en publicación que abordan distintos aspectos, por ejemplo, el diseño del estudio, la aprobación por un comité de ética, análisis de datos. Es más, hay revistas que de hecho te piden la base de datos, ¿no? O sea, al momento que mandas tu información, y claro, ahí hay una declaración de confidencialidad, pero te piden la base de datos, porque de hecho sí se ha suscitado en varias oportunidades cómo es que a veces se pueden falsear datos. Las autorías, que no hayan conflictos de intereses, la revisión de los manuscritos, que no haya una publicación redundante, que tampoco haya plagio, ¿no? Etcétera. Son puntos interesantes a conversar. Este es el punto que les decía de las autorías, ¿no? El Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas establece, ¿no? Las contribuciones que los autores van a tener al trabajo. Puede ser desde la concepción de la idea de investigación, parte del diseño metodológico, la obtención de datos, la recabación de la información, el análisis de datos, la interpretación de los datos, la preparación del manuscrito, de un primer manuscrito, la revisión crítica del manuscrito, la aprobación final del manuscrito. Entonces,
las personas, miren, interesante, ¿no? Las personas designadas como autores deben de cumplir con los tres requisitos. Ya, entonces, cuando actualmente se envían las publicaciones, te piden cuáles han sido las contribuciones de cada uno de los autores, ¿no? eh, Acerca de todo el proceso, ¿no? Y son obviamente estos pasos mucho más desglosados y uno tiene que ir señalando, bueno, este autor contribuyó en la idea, en la parte del diseño metodológico, revisó el manuscrito. Ojo, no necesariamente todos van a participar en la elaboración ni en la redacción del manuscrito, pero sí definitivamente tienen que revisar la parte del manuscrito final y dar una aprobación por lo menos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la parte del proceso de publicación? ¿Yo por qué voy a escoger una revista o cuál va a ser digamos, cuáles van a ser mis criterios para considerar una revista o elegirla, ¿no? De repente la política editorial, o sea, justamente de qué trata mi investigación y hacia dónde la estoy orientando para que sean los lectores de esa revista los que se beneficien más directamente, digamos, con la información, ¿no? La audiencia, ¿no? Qué difusión tiene la revista, ¿no? O sea, cuán difundida está esa revista, porque evidentemente yo quiero que mi conocimiento sea difundido, ¿no? Esté difundido. El factor de impacto de la revista. Ojo que ahora voy a pasar a tocar el tema del factor de impacto, sin embargo, yo sí, honestamente, es algo que no debería de movernos al 100%, ¿no? Entonces, a veces sí escucho ya la revista tal, ah, ya, pero ¿qué impacto tiene? ¿No? Entonces, sí, pero ahí hay que poner un poco en balanza, diría yo, es mi opinión, evidentemente, no solamente tu impacto, es esa revista la va a leer alguien porque me interesa que este conocimiento X de este tema X, yo quiero que lo lean acá de repente. Entonces, yo eso sí lo pongo en una balanza, el idioma, ¿no? O sea, voy a lanzarla a una revista en inglés, en francés, no sé, en español. La frecuencia de aceptación de manuscritos, eso también es importante, ¿no? Bueno, esta revista acepta una vez cada 2 años, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede, no? Y los tiempos de gestión, que son sumamente importantes. Ojo de que los tiempos de gestión son relevantes en el manejo, sobre todo cuando se necesitan a veces publicaciones anuales, ¿no? Cuando necesitan publicaciones anuales y, digamos, enviarle una revista que sabes que su tiempo de gestión es de 8 meses a un año, es perder probablemente, si no es aceptado tu trabajo, es todo un año, ¿no? Entonces, ese punto sí yo diría sí es importante, dependiendo de lo que también uno necesite, uno vaya buscando, ¿no? Bueno, eso obviamente lo estoy dejando para conocimiento de ustedes nada más. Eh, Ahora, la selección de la revista para publicar en la evidencia, ¿no? Es la importancia de esto justamente, bueno, que es un pequeño listado desde arriba para abajo. Nos van a difundir nuevos conocimientos, van a acreditar la investigación que se realiza, ¿no? Garantizan los derechos intelectuales, eso también es importante, de los autores, abren foros de discusión también, ¿no? Entonces, y ahí es donde justamente vienen más investigaciones, de una pregunta de investigación con un diseño de estudio, se pueden generar las mismas preguntas, ya de repente con otros diseños de estudio más complejos y que te responden a la pregunta más otras preguntas más, ¿no? Difusión de información, perdón.
difusión de información, archivan ya la información un poco publicada, aunque eh, esta parte cuando lo mencionan como que archivan la información publicada es como que van avanzando. Sí, claro, de hecho, se van avanzando, pero yo lo que siempre, bueno, lo que siempre he pensado y lo tengo claro, yo puedo regresar a mi artículo del año 2000 y pico y para mí sigue siendo ¿no? O sea, algún artículo súper clave que seguramente les debe haber pasado, haber revisado, haber leído, que tiene toda la metodología, o sea, buena, perfecta y que sigue siendo base, ¿no? Entonces, yo por lo menos creo que sigue siendo así. Eh, de esto también les quería mencionar, ay, me fui. No sé si estoy compartiendo mi pantalla. Sí, ya está. El factor de impacto, ¿no? O sea, fue el primer indicador bibliométrico que se creó por Eugene Garfield. Más adelante se publicó como Journal Citation Reports y actualmente está editado por esta entidad, ¿no? Ayuda a evaluar la calidad y la importancia, de hecho, de una revista, ¿no? Y más o menos, ¿qué es lo que te dice? Bueno, por ejemplo, el factor de impacto en este año va a ser, es una división, ¿no? Entre el número de veces que los artículos en esa revista se han publicado en el 2016 y 2017, o sea, 2 años previos, y que fueron citados durante el 2018 sobre el número de artículos publicados por la revista en esos 2 años, ¿no? O sea, las veces que los artículos publicados en esas revistas han sido citados sobre el número de artículos publicados. Por eso es que, eh, claro, ahí vienen varios puntos, ¿no? A un investigador también, ¿qué es lo que él necesita? Que se citen sus trabajos, ¿no? Evidentemente, y la revista a la que va, que lo citen al autor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos factores de impacto. Claro, esto lo he sacado de una revista de Llama del 2006, un artículo interesante que habla básicamente de factor de impacto. Y por ejemplo, ¿no? Miren el factor de impacto de la New England, ¿no? En esa oportunidad, 38,6, ¿no? Del Llama, 24,8, ¿no? Del BMJ, 7. De hecho, todo esto se ha movido, ¿no? Eh, y el Annual Review of Immunology, 52,4, ¿no? Entonces, y acá justamente hacen una comparación, si desean, les puedo pasar el trabajo, ¿no? Entonces, el Lancet, por ejemplo, 21,7, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo es que se va manejando el tema de factor impacto en las revistas biomédicas. De hecho, nuevamente, a la revista que le importa que la citen, ¿no? Que citen sus artículos. ¿Por qué es importante, o mejor dicho, cuándo es que nosotros vamos hablando de bases indexadas, ¿no? Son aquellas bases grandes creadas para poder almacenar información, ¿no? Una de las más grandes va a ser Scopus, Medline, eh, en Latinoamérica todavía sigue siendo Cielo y Latindex. Ay, no sonó por acá. Perdón un ratito. Ya, estaba aplastando. Cielo y Latindex, probablemente las revistas indexadas, o mejor dicho, lo más frecuente, ¿no? Acá en el país ya casi todas las revistas, diría yo, están indexadas, ¿no? Bueno, una de las primeras fue la revista de Salud Pública y Experimental, así como la revista de Gastroenterología, en Scopus, perdón, en Scopus. Actualmente ya están casi indexadas muchas otras revistas. Ay, se me viene, bueno, la revista médica Herediana, la revista de neuropsiquiatría, está la revista, no me sale el nombre ahorita, lo voy a buscar, Antenor, bueno, es una revista de Chiclayo, no me acuerdo honestamente porque el nombre es súper largo.
y, por ejemplo, una revista también de la Universidad de San Marcos. O sea, en realidad tenemos varias revistas que están indexadas a Scopus. ¿De qué me sirve, digamos, a una base de datos más grande, indexada? Más probable es que se puedan citar los artículos también. También hay un indicador, pero este es más para el investigador, que es el índice H, que seguramente deben de haber también escuchado. Es el número consignado del investigador que tiene H artículos, ¿no? Que han sido citados al menos H veces, ¿no? Es uno de los indicadores más relevantes para poder evaluar la producción científica de un investigador. Permite hacer el balance entre el número de publicaciones y sus citas, ¿no? Fue propuesto por Jorge Hirsch en la Universidad de California, recién en el 2005 en realidad, ¿no? Ese punto también es interesante. Van a ver que en RENACIC también está consignado. Y acá quiero avanzar con dos temas rápidamente. Bueno, primero enseñarles un trabajo que sí me pareció interesante colocar porque creo que es parte de algo que probablemente a ustedes también les va a interesar, ¿no? Que es la frecuencia con la que se publican los trabajos de investigación de los estudiantes en la Facultad de Medicina. En el año 21, Mireya Marrufo, Adrián Vázquez y la doctora Coralit García realizan un trabajo en la cual ellos, bueno, en la información, ¿no? Como antecedente, 30% de investigaciones realizadas son publicadas, ¿no? Estos valores obviamente varían entre países. Estamos hablando básicamente en Latinoamérica. El objetivo del trabajo fue determinar la frecuencia de publicación de la tesis de los estudiantes de medicina en una revista científica hasta 3 años posteriores a la sustentación. Ojo, lo cual también es importante. Y es importante porque obviamente ya cuando el alumno acaba, difícilmente se No, va a pero poder eh, involucrar de repente, digamos, con el tema de el continuar con este proceso, ¿no? Que como yo siempre, bueno, cuando realizo las asesorías, igual, ¿no? O sea, el trabajo se acaba cuando esté publicado, ¿no? Fue un estudio observacional, analítico, cohorte retrospectiva, y las unidades de análisis fueron pues las tesis sustentadas por los estudiantes, ¿no? De enero del 2015 a mayo del 2017, donde hubo un N de 207. Se hicieron la búsqueda en PubMed, Cielo, Lilacs, Lipeps, y ahí creo que me faltó también ver Scopus. La frecuencia de tesis publicadas fue de 28.5. Existe diferencia en el tiempo que tomó publicar en una revista nacional, 10 meses respecto a una internacional. Miren, 23.5 meses, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia nuevamente en el tema, por ejemplo, de escoger idioma, de escoger una revista de acá. O sea, una cosa es demorarse casi un año y otra cosa es demorarse un poco más de 2 años, ¿no? La mayoría fueron encontradas en revistas nacionales, casi un 75%, más no había diferencias en las internacionales. 27.2 de las tesis publicadas tuvo al menos un estudiante autor que había publicado previamente, lo cual también es interesante. O sea, quiere decir que nuevamente son los alumnos que probablemente sí estén motivados, aquellos que van a ir un poco al tema de investigación, los que van a terminar publicando. Los factores relacionados a la publicación fueron el antecedente de publicación del asesor y básicamente fueron estudios de tipo transversal o serie de casos, que son lo que usualmente muchos de nuestros alumnos realizan, ¿no? En conclusión, la publicación científica fue similar y en algunos casos mejor a lo reportado, bueno, en otros países. Pero ya, yo de acá quiero sacar algunos datos puntuales. Uno, casi el 30%, y que probablemente si ustedes lo ven en sus universidades, que eso sería lo interesante, por eso estoy poniendo el artículo para poder pensarlo, es que casi el 30% sí llega a publicar sus tesis. Hay diferencia de tiempo entre una revista escogida a nivel local que una revista escogida a nivel internacional. ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que también uno le puede decir al alumno y ser honesto y ver su tiempo, ¿no? Cómo gestionan los tiempos. La mayoría
que se encontró, la mayoría de los chicos que van a irse a estos son chicos que ya han tenido una experiencia previa, ¿no? Entonces es interesante. Acá, por ejemplo, la frecuencia de la tesis según las bases de datos donde fueron encontradas, ¿no? La mayoría de repente Lilac, Cielo, ¿no? Este porcentaje de PubMed, ese creo que fue el que estuvo, el alumno previamente ya había tenido una publicación, ¿no? Y acá, por ejemplo, las características de los alumnos en general, ¿no? Si tenían antecedentes de frecuencia de publicación, sí, los que habían publicado el 27,12%. Eso es interesante. Y antecedentes de publicación del asesor. Sí, el 96,67, 61%. ¿No? Eso también es interesante porque probablemente el tener nuevamente asesores que tengan cierta experiencia va a hacer que sea más, no llevadero, sino más probable que se puedan alcanzar estos objetivos, ¿no? Otro tema que también quería rápidamente comentar es el tema de las revistas predadoras, ¿no? Eh, una publicación periódica que presenta una imagen pública de ser científica. Ese fue un acápite interesante que encontré, ¿no? Y el modelo en realidad está basado en obtener beneficios económicos de los probables autores, ¿no? Es una industria multimillonaria a nivel internacional en la cual no debemos de caer, por decirlo de alguna manera, y sobre todo ver que nuestros alumnos tampoco, ¿no? Son eh, y me pareció un dato interesante porque decía de que muchos de los editores, por ejemplo, vivían en el lejano oriente, te ponen direcciones falsas o te redireccionan, ¿no? Ofrecen una revisión por pares y probablemente cuando les lleguen los correos les van a poner, ¿no? Ah, es una revista con revisión por pares cuando generalmente no lo es, son de baja calidad. No, el formato básico corresponde a una revista electrónica de acceso abierto, ¿no? Ofrecen el atractivo de una publicación inmediata, ¿no? Doctor tal, tenemos hasta el, no sé, pues hasta el 8 de diciembre para que nos pueda enviar el manuscrito que usted desee, que va a ser publicado en esta revista y les pueden poner incluso factores de impacto, ¿no? Entonces ahí hay que tener este cuidado. Eh, Son ingeniosos, ahí está, con diversos recursos para captar autores y van a cobrar por el servicio, definitivamente. Entonces, no tienen un adecuado registro en bases de datos, y tienen índices fraudulentos. Hay que tener mucho cuidado. No recuerdo, tengo ahí el artículo, se los voy a enviar también, pero ahí hay un link, no recuerdo exactamente ahorita, lo quise abrir, la verdad que no me cargó bien, de una serie de revistas este, predadoras, ¿no? Una lista que sale, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta. Eh, y acá algo interesante que leí, ¿no? Es el terreno abonado para los gestores de las revistas predadoras. ¿Cuál es el terreno abonado para estos gestores? Aquellos probablemente docentes investigadores que necesiten tener publicaciones de hecho, el que se haya inmerso tanto este tema ha hecho que lamentablemente algunos puedan tener o caigan, mejor dicho, por desconocimiento, caigan en esta situación y que lamentablemente pues, pueda tener una revista, pueda caer en este tipo de revistas que obviamente nuevamente no van a ser sin costos, sino que sí van a cobrar, ¿no? Em, y de ahí, para terminar, quería comentarles la problemática de la situación de las publicaciones en el Perú. Había buscado la problemática, que también se las voy a poner, de las publicaciones en Latam. Me pareció un poco extenso, la verdad. Eran
y en verdad está muy ligado un poco a este tema de ahorita estos puntos, porque creo que acá hay información interesante. Eh, pero básicamente, digamos que va de la mano con el aumento, sí, de una producción científica en general, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los datos que sí me parecieron interesantes para conocimiento de ustedes, ¿no? El Perú pasa a publicar de 1.594 artículos científicos en la base científica de Scopus para el año 2013 a 9.391 publicaciones en el año 2022. O sea, prácticamente a 8 veces más, ¿no? Por decirlo, o 7 veces más. Ese es un indicador de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología para el año 2024. Entonces, de hecho, hay un aumento en la producción científica en el país, ¿no? Mientras que América Latina y Caribe aumenta su producción científica en 0,6 veces, el Perú lo hizo en 5,8 veces, ¿no? Esto ha permitido al Perú pasar de tener una participación de 1% de producción científica en América Latina y Caribe en el 13 a 5% en el año 22. O sea, realmente sí estamos ante un aumento considerable de los artículos científicos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es una gráfica en la cual acá está el Perú, 2013, 1.594 publicaciones. Miren, casi para el año ya 22 nosotros estamos con 9.391 publicaciones, ¿no? Claro, estamos por encima de Ecuador, de Cuba, de Uruguay. Me sorprende Uruguay, honestamente, porque sí, Uruguay sí, bueno, tienen buenos autores. Claro, ¿y quiénes son los que nos van superando? Y probablemente eso siempre sea así, por el tema de que nos superan en tecnología, en todo, como 20 30 años, Chile y Colombia, ¿no? Y Colombia se da con Argentina, ¿no? O sea, de todas maneras, son datos, a mí me parecieron datos interesantes que de repente a ustedes les puedan servir, pero el hecho es que definitivamente ha habido un aumento considerable de la producción científica acá en el país. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que de repente, qué factores han estado interviniendo para que esto suceda? Una de las explicaciones es la creación de normas para promover la mayor producción científica, ¿no? Eh, y esto sumado al cambio que se han tenido que realizar en las universidades, por, impulsados por quienes, por la SUNEDU y las leyes universitarias, ¿no? Para mejorar la calidad y para que justamente las universidades incorporen un doble papel en la función del docente, que va a ser no solamente su enseñanza tradicional, por decirlo así, sino también la parte de investigación. Otro punto importante acá también es la captación que tienen cada vez más las universidades de investigadores. Estos investigadores van formando más investigadores y, por ejemplo, el que ya en la gran mayoría de universidades hayan pues investigadores, o sea, dedicados solamente, por ejemplo, a hacer investigación o investigadores con horas docentes, ¿no? Entonces, todo este cambio de estructura interna que le han dado los organismos a nivel nacional probablemente hayan sido uno de los factores más importantes para poder impulsar este aumento de la producción científica. Otro punto importante son la política de Concitec actualmente, ¿no? Y otras entidades encargadas de promover la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Han establecido fondos concursables justamente para la parte de fortalecimiento de talentos, equipar infraestructuras científicas y tecnológicas, promover investigación, desarrollo, apoyar la difusión de estos resultados a través de publicaciones. Constantemente estamos ante postulaciones, ante fondos concursables de, del CONCITEC y varios grupos importantes, ¿no? Entonces también es una forma en la cual, ya sea de ciencias y no ciencias, ¿ah?
en la cual, o sea, es un factor, mejor dicho, que probablemente también ha podido hacer que esto aumentara, ¿no? Que haya una mayor inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Entre este lapso de tiempo, la inversión del Perú casi se triplicó en términos absolutos, hablando prácticamente del tema de PBI, por ejemplo. Que haya una mayor articulación de la parte académica con la parte empresarial, ¿no? Que ha podido identificar las necesidades de la industria para la investigación, el otro punto del desarrollo tecnológico y científico, ¿no? Eh, Otro punto también importante, la importancia de los rankings entre las universidades, ¿no? Que ha llevado a una competencia productiva interesante en los últimos años, que yo diría es interesante, sí, pero hay que llevarla con una línea muy clara de tener ética y de ser correctos en lo que se va a hacer, ¿no? No quebrar esa parte, ¿no? Sobre todo para un punto tan importante como es este, que al final es la parte de conocimiento, ¿no? O sea, ahí ese punto sí creo que es sumamente relevante. ¿Qué desafíos tenemos, no? Mantener la calidad de la producción científica sin quebrantar la parte de las normas, ¿no? En general, el Perú ha producido investigaciones que van a contribuir al debate científico global, o sea, no solamente van a ser contribuciones para nosotros, digamos, como país, como sociedad, sino también afuera, ¿no? En algunos temas de salud, producción agrícola, tenemos mucho reconocimiento internacional. En los últimos años, la competencia, tanto a nivel individual de los investigadores como a nivel institucional, entre los centros de producción ha llevado a que un grupo pequeño de científicos y de instituciones utilicen malas prácticas para mejorar su producción científica, que era justo lo que les estaba comentando. Esto sí hay que tomarlo con mucha consideración y hay que ser transparentes en lo que nosotros vamos a realizar. El que de repente nuevamente exista esta competencia por rankings en las universidades y que esto muchas veces lleve a los mismos investigadores, institutos, etcétera, de cada universidad, no puede hacer que se quiebre el punto y de llevar una mala práctica, ¿no? En cuanto a la producción científica. Creo que ese es uno de los principales desafíos que actualmente tenemos, ¿no? Aparte, una y que de repente antes que me olvide, justo revisando la vez pasada las líneas de investigación para el 2030, interesante ver cómo es que cada vez más nosotros como sociedad estamos abarcando temas de relevancia y que va a ser así, o sea, eso va a seguir así, ¿no? Por ejemplo, de cambio climático, de responsabilidad social, de innovación y tecnología, ¿no? De vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, salud mental siempre ha estado por ahí. Ok, este es perdón, era lo que quería compartir con ustedes. Muy bien. No sé si hay preguntas, dudas o yo creo que les voy mostrando, por favor, el, el trabajo que vamos a desarrollar. Hola Juliana, Doctora, buen día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Varios puntos creo interesantes a tomar en cuenta y creo que uno de los que has tocado en una de tus últimas diapositivas es probablemente crítico, ¿no? Que es la ética de la investigación. Porque, claro, es alentador ver este gráfico donde se incrementa el número de publicaciones, la producción científica, pero también es preocupante. Esta información que también se ha publicado hace algún tiempo de la participación de Perú como fábrica, o como creo que le llaman granja de investigación, una cosa así, ¿no? Donde realmente no es una investigación necesariamente hecha por el investigador, sino que prácticamente vienen
las autorías de las investigaciones, ¿no? Eh, y Perú está, creo que en segundo lugar en Latinoamérica, después de, no me acuerdo si Bolivia o Ecuador, ¿no? Incluso se hace un ranking de las universidades y todo que están utilizando estos mecanismos. Eh, Creo que ahí hay un punto, como tú has mencionado, que trabajar desde el pregrado a lo largo del posgrado y tal vez tener en cuenta todas estas normativas que fuerzan o promueven, más bien diría yo, esta insana competencia en la publicación, ¿no? Que a veces con el intento de fomentar la investigación sin entender claramente cuál es el mecanismo de la investigación útil, científica, que realmente sirva para resolver los problemas del país, genera algunas medidas políticas que lo que hace más bien es alentar este tipo, o pueden servir para alentar este tipo de malas conductas. Obviamente las instituciones tenemos la responsabilidad también de vigilar que nuestros investigadores respeten estas reglas de juego claras y limpias, porque hay una responsabilidad bien grande de hacer investigación, porque estás generando conocimiento que luego va a servir para ser utilizado en la población, ¿no? Y a veces creo que eso se nos va un poco de la perspectiva y a veces la investigación más se utiliza con fines individuales o institucionales más que pensar en el verdadero objetivo de la investigación. Muchas gracias, doctora Arana. Sí, de hecho, muy cierto todo lo que comenta, ¿no? De acuerdo con usted. Y por eso es que en lo particular sí pienso, ¿no? El tema es desde muy pequeños, digamos, a los alumnos hay que formarlos de manera correcta, siguiendo las normas y enseñándoles qué es lo que debe ser, ¿no? O sea, qué es lo correcto, ¿no? Ahí usted comenta algo interesante también, porque, y yo es lo que a veces les digo, o sea, ¿por qué quieres investigar? ¿Qué te motiva? ¿No? Entonces, porque por ahí es que se pueden empezar. Parece mentira, pero sí están descritos y es cierto, ¿no? Personas que de repente publican por ego, personas que publican por, no sé, más que todo, como usted dice, por intereses personales. Esos puntos en los chiquitos hay que tallarlos para formarlos. Y yo creo que ahí los que entran a tallar son justamente los docentes, ¿no? Que para que ellos puedan ver un camino de la investigación, pero de manera correcta, honesta, digamos, y sobre todo, como yo siempre pienso, porque el fin común termina siendo la sociedad, ¿no? Entonces, llevarlos a un pensamiento mayor, digamos, ¿no? Muchas gracias, doctora Arana. Doctora Juliana, Eh, Doctor Martel, buenos bueno, días. en esa misma línea, eh, ¿qué prácticas o qué malas prácticas se han identificado, ¿no? ¿En qué debemos incidir más en las universidades, ¿no? A manera de revertir este ranking que nos acaba de explicar a la doctora Rosa. A ver, doctor, creo que si le llegué a escuchar porque estaba lo he escuchado muy bajito, como que qué malas prácticas se han identificado, así Sí, más o menos. correcto, correcto. ¿Y Ya. cómo podemos superarlas? Bueno, mire, en realidad, si hablamos de malas prácticas, claro, ese es de repente un tema aparte, podemos hablar de plagio, podemos hablar de repente de duplicidad, etcétera, pero yo le diría, a veces algo tan sencillo como, y le voy a poner un ejemplo cotidiano de repente, algo tan sencillo como que si usted tiene unos alumnos que le dicen para asesorarlo y usted los va a asesorar, ya, bueno, chicos, vamos a enviar los documentos a ética y de ahí vamos a empezar el trabajo. Y el que usted de repente detecte que ellos están realizando ya la parte, por ejemplo, de la búsqueda de historias sin obtener todavía un consentimiento de parte de un comité institucional, eso es así, es una rayita en la cual se tiene que sentar a conversar con sus asesorados definitivamente, ¿no? Entonces, seguir los pasos son importantes. Y yo lo menciono básicamente porque para la generación de ahora todo es para ayer. Yo mando mi papel hoy día, tú me lo sacas hoy día en la noche, yo te escribo un WhatsApp ahorita
me contestas ahora en 13 segundos, o sea, todo es ayer, para ellos todo es ayer, ayer, ayer. Claro, la paciencia ni la conocen, ¿no? Entonces, pero eso es algo que hay que irles enseñando. Por eso es que yo creo que la palabra asesoría es amplia. ¿De qué manera usted me pregunta? Que creo que puede ser un buen punto para el debate que ahorita ustedes van a poder tener. Podría hacerse de muchas maneras, ¿no? O sea, no solamente a nivel personal de que usted consiga asesorado. Primero, lo que vimos la semana pasada, sus docentes que estén adecuadamente asesorados, que usted vea que sean personas honestas, correctas y que van a llevar por un camino adecuado, digamos, a los alumnos. Lo otro, justamente desde chicos, el ir eh, insertando de repente cursos, irlos llevando de la mano por una práctica de investigación adecuada, ¿no? Eso es así, nada más a grosso modo lo que le puedo comentar, doctor. De repente, cuando hagamos la parte de la discusión, lo podemos ver más a profundidad. Creo que hay dos más que están levantando la mano, el doctor Ortiz y el doctor José Castillo. Sí, buenos días, Doctor, doctora. buenos días. Muchas Buenos días. gracias. En realidad, de que la presentación de hoy nos da un nuevo reto. Si ya es un gran reto el realizar, el promover, el motivar investigación, que, como decía yo en nuestra sesión anterior, nos llama a la reflexión porque el principal motivo es obtener el título hasta ahora, en la mayoría de las universidades. Pero ahora también nos enfrentamos a cómo o qué publicar. No, no entiendo que y se nos hace mucho más difícil este camino de, además de investigación para producir conocimiento, el llegar a la publicación, ¿no? Si tuviéramos un ranking por universidades, y específicamente, ¿no? De cuántos trabajos de investigación convertidos en tesis, luego de las que se recomiendan publicar, se llegan a publicar, porque no todas tienen la recomendación de publicarse, ¿no? Y ahí simplemente decía yo, la cantidad de investigaciones que se realizan en nuestro país versus la calidad y quienes participan en este proceso de investigación, publicación, el docente, los estudiantes, egresados o titulados. Y como se mencionaba anteriormente muy bien, yo me pregunto, no sé si le puedo aclarar esta pregunta, o sea, más o menos alguien que realmente o éticamente está en la producción de investigación y publicación en un año, se puede llegar a apreciar de que la calidad también podría ir por el tiempo de producción de investigación y publicaciones o participación literal en varios trabajos de investigación. Ok, esa pregunta es interesante. Creo que, o sea, a ver, déjame ver si entendí, como que si en un año se debe evaluar la calidad, entiendo yo, eso es lo que más o menos está... Versus la cantidad. Yo Ah, publico, claro, tengo 5 publicaciones en el año o una publicación en el año. claro. Sí, de hecho, ahí el tema yo creo que es un poco complicado. Va a depender de varios factores. Va a depender, yo considero, o sea, por ejemplo, de cuándo realizó esos trabajos, ¿no? Porque si yo veo, es un trabajo que se ha realizado este año y están publicándolos este año, hay cosas que no calzan, definitivamente. Hay cosas que no calzan, ¿no? Y creo que va de la mano con lo que la doctora Arana también comentaba, ¿no? El tema de ese apuro, ese afán a veces que existe, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Y eso definitivamente va a depender de cada uno. Eso va a depender de cada uno. Entonces, por eso es que definitivamente los cursos, las capacitaciones de ética en investigación, sí particularmente considero que son importantes para todos. O sea, los alumnos, posgrado
docentes en general hagan o no hagan investigación, me queda a mí claro, para justamente detectar temas que a veces pueden ser la punta del iceberg, pero que son importantes corregir en su momento, ¿no? Gracias, doctor Ortiz, por su participación. Y doctor Castillo, buenos días. Buenos días, colega doctora, doctor Castillo, Universidad del Santa. Hay grupos de investigadores que orientan sus roles, es decir, se hacen cargo de un componente, como por ejemplo discusión, metodología, y se orientan solamente a ese papel, ¿no? Digamos que esta es una estrategia recomendable, es una estrategia que puede producir y que de esa manera es recomendable realizar este tipo de investigación. Yo creo que me da pie a la respuesta, doctor. Yo creo que usted mismo ya tiene la respuesta, ¿no? Obviamente diría que no. El rol a ver, es como que yo le diga, doctor Castillo, ya tengo todo, 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 todo. Yo quiero que usted haga la revisión del manuscrito final y usted va al final como autor principal, como autor senior, por decirlo, ¿no? Eso no es lo correcto, en realidad, ¿no? O sea, justamente estamos comentando, pero gracias de hecho por su pregunta, porque es sumamente relevante, ¿no? Porque se ve, es algo que se ve y se palpa. Entonces, y ahí justamente viene el tema de la ética de cada persona. O sea, a ver, si el doctor Castillo, José Castillo, va a aceptar eso, digamos, ¿no? Entonces, es importante, y para eso también es el tema, por ejemplo, de los pasos que les he comentado, ¿no? Que están establecidos, ¿no? Lo ideal es obviamente que uno participe desde la parte de la conceptualización, ¿no? Y poder continuar, ¿no? La parte de tener, y ojo que a veces uno cuando está haciendo investigación, en el momento que puede ser investigación y va avanzando, te vas encontrando con distinto tipo de personas, de personalidades, hay que ir manejando eso acá. Y un punto que sí me olvidé de comentarles la semana pasada fue el tema de la parte de trabajo en equipo, ¿no? De la comunicación y del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante de repente para dejar claro de cómo es que se va a trabajar desde un inicio, ¿no? Y cómo es que se va a continuar. Entonces, eso es lo que yo le podría decir, doctor, la verdad. Ujú. Yo creo que me he dado pie a decirle que no, en su respuesta. Gracias, No, gracias. gracias a usted. Bien, les voy a proyectar déjenme ver si lo tengo acá, la actividad que ahorita se las voy a pasar. No sé si la pueden ver. No, 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 no. Acá está. Perdón. Oh, oh. Ay, voy a dejar mejor de compartir un ratito. Ya está, acá creo. Compartir pantalla. Ya está. Ok, bien. Entonces, en esta actividad, yo creo que voy a agregar algo que ahorita me parece importante que acabamos de conversar, ¿no? O sea, primero ver actualmente cuál es el estado de la publicación de las tesis que tienen en cada una de sus universidades en pre y en posgrado. Y consideraría que también posgrado debería de ser un tema que debería entrar a tallar acá. Eh, ¿Cómo están esos resultados de repente en los repositorios de cada universidad? La cantidad de asesores de tesis que tiene cada universidad, idealmente cuántos de repente son RENACIC, cuáles son las estrategias que ustedes pueden plantear para poder impulsar estas publicaciones en sus alumnos, ¿no? Ahí sí de repente se enfocan básicamente a pregrado y ahorita que se los mando, un último punto que me parece interesante por las preguntas que se han abierto ahorita rápidamente sería de repente, de acuerdo a los desafíos actuales de la producción científica, digamos, en el país, ¿qué estrategias ustedes pueden plantear para llevar a cabo un adecuado camino, digamos, en la producción científica, ¿no? Ese ahorita lo agrego y se los mando. Si están de acuerdo, son unos 5 minutos. Me dan
chance agregar eso, mientras que de repente nos tomamos un bio break y hago la separación por grupos, lo voy a hacer igual de manera aleatoria. Y 10:30 nos estamos encontrando. Yo igual me quedo acá en la sala, como la vez pasada. Si tienen problemas de conexión, me van avisando, por favor, porque la vez pasada, la verdad que varios tuvieron problemas de conexión. Estrategia.